Muy bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Pues sean todos bienvenidos una vez más. Nos da gusto que estén aquí con nosotros, cantando, adorando al Señor y luego buscando conocer más acerca de Él, su corazón, su mente a través de su palabra, porque esa es la razón por la que estamos aquí, amén. Queremos conocerle a Él tanto o tan bien como podamos mientras estamos aquí en la tierra, para así saber cómo proseguir en nuestro caminar con Él. Porque eso es lo más importante que podemos hacer mientras estamos aquí en la tierra. Amén. Caminar con Él, conocer su mente, saber lo que Él desea de nosotros, saber para qué nos salvó, porque no nos salvó nada más por salvarnos, nos salvó con una razón. Y creo que entre más nos acercamos a Él, más conocemos de esa razón. Así es que vamos a orar una vez más, vamos a poner nuestro estudio en las manos de Dios y vamos a comenzar. Bendito Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por la libertad que tenemos, oh Dios, de abrirla y estudiarla todos juntos. Bendecimos tu nombre y te pedimos, Señor, que en esta mañana al estudiar este capítulo 3 de Filipenses, abra nuestros ojos, Señor, a cosas que quizás no habíamos visto, o que quizás habíamos escuchado antes, pero se nos había olvidado. Señor, una vez más venimos con corazones dispuestos para recibir, pero Señor, necesitamos que tú pongas en nuestro corazón tanto el querer como el hacer las cosas que nos dices en tu palabra. Confiamos en tu Espíritu Santo, entonces que Él nos llevará a toda verdad y pedimos, Señor, que sea Él nuestra guía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado viendo en la carta de Pablo a los Filipenses y hemos estado viendo que es una carta que Pablo envió a una iglesia muy cerca de su corazón, una iglesia a quien él amaba, una iglesia que se preocupaba también por Pablo, una iglesia en la que Pablo buscaba que se manifestara la humildad de Cristo, que se manifestara ese amor que debe haber entre los hermanos, aquellas personas que han venido a nuestro Señor Jesucristo. Ya ha estado dando instrucciones y recordatorios a través de los primeros 2 capítulos que ya hemos estudiado. Hoy en el capítulo 3 llegamos a una parte muy especial de la carta de Filipenses, porque Pablo va a presentarnos con lo que yo llamo su curriculum vitae. Si alguien fuera a buscar un trabajo, si alguien quisiera solicitar un trabajo en algún lugar, una de las cosas que debemos hacer es llevar nuestro curriculum vitae o nuestro resume en inglés, en donde hablamos acerca de nuestra experiencia en la rama que estamos buscando el trabajo, en donde hablamos acerca de nuestra vida, ¿sí? Damos puntos personales acerca de nuestra vida, en donde le tratamos de decir al que estamos pidiéndole trabajo que estamos completamente capacitados para hacer el trabajo que estamos solicitando. Entonces es muy importante que lo desarrollemos bien, es muy importante que demos todo, entre más datos mejor, es muy importante que le dejemos saber a la persona a la que estamos pidiéndole trabajo todo lo que nosotros sabemos y podemos hacer para ayudarle a ella o a él a poder llevar a cabo el trabajo que está queriendo hacer. Y eso es lo que Pablo va a hacer aquí, básicamente. Vamos a conocer cosas de Pablo que quizás ya hemos escuchado antes, pero estas vienen de su propia boca y estas nos hablan de cosas muy íntimas que él conoce de sí mismo, que nosotros también debemos conocer. Entonces, ahí comenzando en el capítulo 3 y en el versículo 1, Pablo empieza con estas palabras: por lo demás. Cuando decimos algo como por lo demás, quiere decir, hermanos, estoy casi por cerrar mi carta. Hay algunas cosas que todavía quiero decirles, pero quiero que presten atención, porque aun cuando esto quizás pudiera ser lo último de la carta, no es menos importante. Y como vamos a ver, de hecho, es muy importante también. Lo primero que les dice aquí, lo primero que les exhorta a hacer es: gócense en el Señor. Gócense en el Señor. Nuestro hermano Eri, cuando estaba orando hace unos momentos, estaba hablando acerca de tener gozo. Y saben que nosotros como cristianos debemos ser las personas más gozosas del universo. Nuestro corazón debe estar siempre lleno de gozo. Ahora, no estoy diciendo que siempre vamos a estar felices, no estoy diciendo que siempre vamos a andar todos chachalacos y contentos con todo lo que está pasando, pero sí vamos a tener gozo en nuestro corazón a pesar de lo que está pasando. ¿Sí? Porque tenemos que recordar algo: hay un problema al que todo ser humano se va a enfrentar, hay un enemigo al que todo ser humano se va a enfrentar tarde o temprano. ¿Quién me puede decir cuál es ese enemigo? La muerte. Todo ser humano un día va a tener que enfrentarse a nuestro enemigo, nuestro último enemigo, que es la muerte. Pero la gente que es cristiana no tiene por qué tener temor de enfrentarse a ese enemigo. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo venció.
Entonces, si Cristo venció al enemigo más poderoso que nosotros como seres humanos teníamos, ¿por qué nos vamos a lamentar? Debemos estar entonces siempre gozosos, debemos estar siempre gozándonos. Todos los que estamos aquí, espero, es mi oración, que todos los que estamos aquí, si alguien les preguntara, ¿sabes a dónde te vas a ir si cayeras muerto ahorita mismo? Todos pudieran decir, sí sé, me voy a ir al cielo y voy a estar con el Señor Jesucristo para toda la eternidad. Espero que todos podamos decir eso. Y si todos podemos decir eso, entonces todos debemos estar gozosos. No importa qué esté sucediendo en nuestras vidas, no importa qué esté sucediendo allá afuera, debemos estar gozosos, debemos estar alegres, debemos de tener ánimo. Pero hay una condición, debe ser en el Señor. Debe ser en el Señor. Sí, porque los filipenses estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo tribulación, estaban pasando por una profunda pobreza. Pero Pablo les dice que deben gozarse en el Señor a pesar de ello. Y yo les digo a ustedes también, así como Pablo les dijo a los filipenses, yo no sé qué esté pasando en sus vidas, yo no sé qué tormentas estén dando vueltas alrededor de ustedes, yo no sé qué persecuciones les estén haciendo, yo no sé qué tribulaciones estén pasando, pero una cosa les puedo decir con toda confianza, gócense en el Señor. Tengan gozo porque todo ello nunca podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Todo ello ya está vencido, todo ello quizás pueda de alguna manera tratar de detenernos, pero debemos de estar en el Señor Jesucristo y gozarnos en el Señor Jesucristo, porque esa es la única manera en la que podemos gozarnos en cualquier situación por la que estemos pasando, aferrándonos al Señor. ¿Sí? Permaneciendo en Él. Si no nos aferramos a Él, si no permanecemos en Él, si dejamos que estas tribulaciones y estas situaciones nos aparten de Dios, no podemos tener gozo en nuestro corazón. Porque estamos viéndolas con nuestros ojos humanos, estamos viéndolas cómo atacarlas con nuestras propias fuerzas. Pero si nos aferramos a Dios, si permanecemos en Él, entonces tendremos el gozo al cual Pablo está llamando aquí a los filipenses. Lean conmigo lo que el apóstol Juan escribió en Juan capítulo 15, comenzando con el versículo 9, en donde Juan escribe las palabras de Jesucristo. Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Y luego, ¿qué dice ahí? Permanezcan en mi amor. Versículo 10, si obedecen mis mandamientos, ¿qué dice? Permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre, ¿y qué? Permanezco en su amor. Y luego noten lo que dice claramente el versículo 11. Estas cosas les he hablado, ¿para qué? Para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Entonces, cuando estamos siendo obedientes, estamos permaneciendo en el amor de Cristo, y cuando estamos en el amor de Cristo, podemos tener gozo completo a pesar de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. ¿Se fijan ustedes la secuencia que hay ahí? Hay obediencia. En la obediencia permanecemos en su amor. Al permanecer en su amor, entonces hay gozo en nuestras vidas. Aun cuando tengamos que sufrir por causa, a veces, de esa obediencia. Sí, y a menudo la tentación cuando estamos pasando por tribulaciones o por problemas, cuando sentimos que el mundo nos está cayendo encima, a menudo la tentación es huir. A menudo la tentación es dejar de confiar en Dios, preguntarnos por qué. Y preguntarnos también hasta cuándo va a terminar esta prueba, cuánto tiempo va a durar. Pero ¿saben qué? El secreto está en permanecer gozosos en Él, aunque nuestro instinto sea el de huir y aunque nuestra situación no cambie inmediatamente. No le hace que veamos enfrente de nosotros. No le hace que tan poderoso sea el enemigo. El enemigo, de nuevo, como les dije al principio, el enemigo más poderoso, el enemigo al que más temor le tiene todo mundo, es a la muerte. Y la muerte fue vencida por Jesucristo en la cruz. Porque murió en la cruz, lo sepultaron y 3 días después resucitó. Y así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Si es que pasamos por la muerte. Pero también sabemos que Cristo puede venir en cualquier momento. Amén. Lean conmigo lo que escribió Habacuc, ¿sí? En un tiempo de mucha carencia en Israel. En Habacuc capítulo 3, comenzando con el versículo 17, dice: aunque todavía no florece la higuera, ni hay uvas en los viñedos, ni hay tampoco aceitunas en los olivos,
ni los campos han rendido sus cosechas. Noten, aunque no hay ovejas en los rediles ni vacas en los corrales. Deténganse ahí. ¿Miraron algo por lo cual pudiera estar gozoso Habacuc aquí? No había absolutamente nada. No había uvas, no había aceitunas, no había ovejas, no había vacas, no había nada que pudiera decir, ¡woohoo! ¡Qué bárbaro! Debemos gozarnos en ello. Pero noten lo que dice el versículo 18. Dice, aunque todo eso esté pasando, yo me alegro por ti, Señor. Me regocijo en ti, Dios de mi salvación. ¿Serían ustedes el profeta aquí? No, él miraba de todo lo que estaba pasando a su alrededor y no encontraba ni una sola razón por la cual pudiera regocijarse. Pero sabía algo, que Dios estaba con él. Sabía algo, que Dios era su Dios. Sabía algo, que él era salvo porque Dios era el Dios de su salvación y se regocijaba en él. Mismo Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 5, en los versículos 11 y 12, noten los que dicen, bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Algunos pasamos por eso cada semana, ¿no es cierto? Gente nos persigue, gente nos acusa, gente se burla de nosotros, gente habla mal de nosotros, gente miente acerca de nosotros. Sí, pero el Señor nos está diciendo que cuando todo eso sucede, nosotros somos bienaventurados. Y luego noten lo que les dice en el versículo 12. Gócense y alégrense, porque en los cielos, noten, ya tienen ustedes un gran galardón. Pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. En el cielo ya tenemos un gran galardón. ¿Lo creen? ¿Creen en realidad que tienen un gran galardón en el cielo? No los oigo muy convencidos. ¿Creen en realidad que tienen un gran galardón en el cielo? Entonces, mientras estamos aquí en la tierra, si en realidad lo creemos, no importa qué estemos pasando, ¿qué debemos hacer? Gozarnos. ¿Pero nada más gozarnos? No, gozarnos en el Señor, en saber que está de nuestro lado, en saber que es nuestro Salvador, en saber que nos amó tanto que decidió venir a la tierra y dejarse clavar en una cruz para salvarnos, para salvarme a mí, sabiendo lo que yo era, para salvarnos a cada uno de nosotros. Pedro le escribe a la iglesia en 1 de Pedro capítulo 4, noten lo que les dice en el versículo 12 primero. Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. ¿Saben que cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos por situaciones, no nos está sucediendo algo extraño, no nos está sucediendo algo insólito, no nos está sucediendo algo que no le está pasando a mucha otra gente a nuestro alrededor? Y les puedo asegurar que más de 2 o 3 de nosotros que estamos aquí ahorita estamos pasando por alguna prueba, estamos pasando por alguna tribulación, estamos siendo perseguidos de alguna manera, estamos siendo atacados por Satanás, estamos siendo atacados por nuestra carne, estamos siendo atacados por el mundo, todos, ¿sí? Pero no se extrañen. Que no se les haga extraño, como que ¿por qué? Como que ¿y esto de dónde salió? No, que no se les haga extraño. Noten lo que dice el versículo 13. Al contrario, ¿qué dice ahí? Alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Entonces, si nos alegramos como los discípulos, ¿se acuerdan de Juan y Pedro cuando los azotaron y luego los soltaron? Dice que iban por las calles, iban alegrando, estaban gozosos de que hubieran podido tener el honor de sufrir persecución por causa del nombre de Cristo. Entonces nosotros debemos de alegrarnos, no nos gusta, no lo queremos que termine, pero debemos de alegrarnos. De nuevo, el apóstol Pablo, como siempre, lo pone de una manera lo más elocuente cuando escribe oraciones bien cortas y nos deja saber exactamente de lo que se trata. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, comenzando con el versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Estén siempre gozosos. ¿Cuándo? Siempre. Cuando todo está bien, desde luego que sí que se puede estar gozoso. Cuando las cosas están así a medios chiles, tenemos que estar gozosos. Cuando las cosas están por los suelos, debemos estar gozosos. ¿Por qué? Porque Cristo está de nuestro lado. Porque aunque parezca que Él no está ahí, Él está ahí y Él nos sostiene. Y luego sigue diciendo en el versículo 17, oren sin cesar. Yo creo que esta es debería de ser una regla, aunque no lo es, pero debería ser una regla. ¿Quieren estar gozosos? Oren.
¿No les ha sucedido que están pasando un montón de cosas, pero oran y empiezan a orar por las mismas personas que los están persiguiendo, las mismas personas que están hablando mal de ustedes? Y de repente como que el coraje, la ira, el deseo de venganza, el Señor hasta cuándo, como que desaparece y vuelve la paz a nuestros corazones, y a veces hasta nos levantamos cantando de la oración. ¿Sí? Debería ser parte de nuestra vida diaria, especialmente cuando estamos pasando por tiempos buenos, para que cuando estemos pasando por tiempos malos tengamos razón para gozarnos. Y luego en el versículo 18 de 1 de Tesalonicenses 5 dice: den gracias a Dios. ¿Por qué? ¿O en qué? En todo. Buenos días, malos días, días más o menos. Den gracias a Dios en toda situación. ¿Por qué Él está permitiendo que llegue a nuestra vida? ¿Por qué? Quizás no lo entendamos, quizás no lo sepamos. Un día vamos a llegar al cielo y le vamos a preguntar por qué. Aunque yo soy de los que piensa que cuando lleguemos al cielo vamos a estar tan asombrados de que llegamos que se nos van a olvidar todas las preguntas que le íbamos a querer hacer a Dios. Vamos a llegar y vamos a ver toda su gloria, y vamos a ver al Padre, y vamos a ver al Hijo sentado a su diestra, y vamos a sentir y ver claramente el Espíritu Santo, y vamos a ver a todos los santos que se nos adelantaron, y todas las preguntas y todas las dudas que teníamos se nos van a olvidar, y lo único que vamos a poder hacer es caer a sus pies en adoración, tomar las coronas que hubiéramos podido ganar aquí en la tierra y ponerlos a sus pies en muestra de agradecimiento y adoración por lo que Él hizo por nosotros. Den gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Entonces, en este primer versículo, lo primero es: gócense en el Señor, a pesar de lo que están pasando, a pesar de la situación, que haya gozo en su corazón, porque Él es parte de sus vidas. Mis hermanos, ese es un gran milagro. Lo entendemos, que Dios, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios creador del universo, sea parte de nuestras vidas. More en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Ese es un gran milagro. Que vasos de barro como nosotros, imperfectos como nosotros, podamos tener en nosotros toda la gloria de Dios por medio del Espíritu Santo. Y debemos de gozarnos en ello. Y luego noten lo que le sigue diciendo ahí: a mí no me molesta escribirles las mismas cosas, y para ustedes es mejor. Noten, Pablo no se preocupaba porque les estaba recordando una y otra vez de las mismas cosas. Sí, Pablo no se preocupaba por tener algo fresco y nuevo cada vez que les hablara, algo fresco y nuevo cada vez que les escribiera. Él sabía que las cosas que les estaba enseñando eran cosas que el Espíritu Santo le habían dado a él para que las enseñara, y estaba convencido de que tenía que hacer todo lo posible porque los filipenses lo entendieran, lo aprendieran, lo guardaran en su corazón y lo practicaran. Por eso dice: ¿saben qué? Para mí no es ningún problema volverles a decir lo mismo, y es más, a ustedes les va a servir. Así es que a veces como pastores tenemos esa preocupación, ¿no? Tenemos que mantenerlo fresco, tenemos que mantenerlo nuevo. No quiero volver a repetir lo que ya dije la semana pasada. Y nos preocupamos mucho por esas cosas, ¿verdad? Porque luego se nos aburre la gente y se nos va. Porque luego, si ustedes son como yo, en ocasiones estuve en alguna predicación y pensé: eso ya lo he escuchado antes. O pensé, eso... Siempre cuando Brian estaba predicando los últimos meses, me acuerdo que estaba en las predicaciones y yo era el que traducía sus predicaciones, y estaba escuchando y decía: eso lo habló la semana pasada. Pero a veces así somos, ¿verdad? Ya lo he escuchado antes. El hermano fulano de tal lo dijo. Escuché que el pastor fulano de tal lo dijo. A mí se me hace que se lo copió. O lo leí en el comentario fulano de tal. A mí se me hace que de ahí está tomando todo lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque creemos que porque escuchamos algo ya lo tenemos aprendido. Pero Pablo sabía que ellos ya sabían esto que le estaba diciendo, pero no, eso no le impide volvérselo a decir. Porque ¿saben qué? La verdad es que retenemos muy poco de lo que oímos. Retenemos muy poco de lo que oímos. Hay algo que se le llama la pirámide del aprendizaje de un camarada que se llama Cody Blair. Y lo que es una pirámide con los diferentes métodos de enseñanza, y ha tratado de medir qué tanto retienen las personas con los diferentes métodos. No los vamos a hablar de todos porque serían muchos, pero vamos a hablar de unos cuantos. Por ejemplo,
Cuando una persona está sentada escuchando, como un sermón, por ejemplo, o una lección en la escuela o algo, está sentada escuchando, y lo único que hace es escuchar lo que se les está diciendo. ¿Saben cuánto de la información que se le está dando puede retener por las siguientes 24 horas? ¿Alguien quiere adivinar? Ok, ¿saben cuánto? Cuando alguien está sentado escuchando nada más, lo más que puede retener para las próximas 24 horas es el 5%. El 5%. Así es que cuando ustedes están aquí sentados, y no digo que todos, pero si son como Miguel Hidalgo, cuando ustedes están sentados aquí escuchando, lo que van a recordar mañana de los 45 a 50 minutos que voy a estar hablando, que yo sé a algunos se les hace mucho, ¿ok? Va a ser cuando mucho el 5%. 5%. ¿Ok? No es nada. ¿Ok? Ahora, si ustedes están leyendo al mismo tiempo que están escuchando, por eso siempre en las iglesias decimos traigan su Biblia, porque venir a la iglesia sin la Biblia es como ir a una batalla sin la espada y todos esos clichés que usamos, ¿verdad? Ahora tenemos Biblias en los teléfonos, en los iPads, las tenemos de papel, y, ¿verdad? Para los que les gusta todo eso. Pero si ustedes están escuchando y ustedes están leyendo a la misma vez, ¿saben cuánto pueden retener de lo que se va a decir de aquí a 24 horas? ¿Saben cuánto pueden retener? Estoy dándoles un 10%. Y eso es teniendo la Biblia enfrente de ustedes. ¿Por qué? Porque dicen, ese versículo no lo había visto y lo subrayan o algo. O ese versículo me habló al corazón, entonces como que se lo graban, etcétera, etcétera. 10%. Ahora, sí se usan ayudas audiovisuales. Y por eso usamos nosotros las ayudas audiovisuales, ¿ok? Si se les está enseñando, están escuchando, están leyendo juntamente con el instructor lo que les está diciendo, y se usan ayudas audiovisuales, ¿saben cuánto van a retener para mañana a la misma hora? El 20% nada más. Entonces, con todo eso, nada más escuchando 5%, escuchando y leyendo 10%, ¿ok? Escuchando, leyendo y viendo las ayudas audiovisuales, 20%. Es lo más que retenemos. Entonces, por eso Pablo dice, ¿saben qué? Para mí no es problema y a ustedes les va a servir. Iglesia, para mí no es ningún problema estarles repitiendo las cosas y a ustedes les va a servir. Les va a servir, porque se va a estar. Ahora, si quieren aprender en realidad, lo que Dios tiene para ustedes y no quieren escucharme a mí o a cualquier otro pastor, ¿saben cuál es la mejor manera para aprender sin tener que escuchar a otros? ¿Nadie? Enseñar. La persona que enseña retiene el 90% de lo que enseña y lo aprende de una manera en la que puede explicarlo. ¿Por qué? Porque cuando alguien enseña, ¿sí? Para poder ser efectivo, eficaz en enseñar, la persona tiene que dominar lo que va a enseñar y tiene que enfocarlo de todos los modos posibles, haciéndose preguntas a sí mismo que sus pupilos, sus discípulos pudieran hacerle si tuvieran la oportunidad. Buscar ilustraciones y buscar ejemplos para que las personas que están escuchando puedan entender con facilidad lo que están hablando. Entonces, si nosotros queremos aprender en realidad la Biblia, si queremos retener el 90% de lo que la palabra tiene que enseñar, y Dios nos ha dado un cerebro que lo puede retener, ¿qué es lo que debemos buscar hacer? Enseñar. Y por eso, cuando se le llama a la congregación a, por ejemplo, ayudar en la escuela dominical, ¿saben que la mejor manera de aprender a compartir el evangelio es dando clases de escuela dominical? Porque lo tienen que reducir, lo tienen que preparar para que niños de 5 a 6 años lo entiendan, para que niños de 8 a 12 años lo entiendan, para que los adolescentes que entienden menos que los de 2 a 5 entienden, para que los adolescentes puedan captar y entender. ¿Sí? Y eso son tareas difíciles.
A mí me tocó darle clases al grupo de adolescentes en algún tiempo aquí en la iglesia. Son uno de los grupos más difíciles de enseñar, pero son para uno de los grupos con los que más fervor me preparaba, porque salían con unas preguntas, retaban lo que les estaba diciendo y tenía que poder contestarles. Y más de una vez tuve que decirles: ahorita no tengo la respuesta, pero para la semana que entra te prometo que la voy a tener. Entonces, ¿quieren aprender? Enseñen. Siempre que tengan la oportunidad de enseñar a alguien, enseñen, porque esa es la manera en la que verdaderamente van a poder aprender. Pero Pablo sabe aquí que ellos no van a retener todo lo que le está tratando de decir. Sí, entonces les dice: ¿saben qué? Para ustedes para mí no es ningún problema volvérselos a repetir, y para ustedes les va a servir de algo. Y saben que no nada más Pablo usó esto, Pedro también lo dijo en 2 de Pedro, capítulo 1, los versículos 12 y 13. Noten lo que dice Pedro ahí: por esta razón, siempre habré de recordarles estas cosas, aun cuando ¿qué? Ya las sepan y estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido. Noten lo que dice Pedro aquí, por favor. Por esta razón siempre habré de recordarles estas cosas, aun cuando ya las sepan y estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido. Y luego noten qué tan en serio lo toma Pedro en el versículo 13. Mientras yo tenga vida, es mi obligación animarlos y recordarles todo esto. ¿Saben qué? Yo siento esta misma responsabilidad para con todos ustedes. Mientras Dios me conceda vida, yo siento que Dios me tiene aquí para animarlos a seguir caminando con el Señor, en el Señor, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Y recordarles estas cosas, porque mis hermanos, se nos olvida. He aconsejado parejas, he aconsejado matrimonios. Sí, y les hablo de los diferentes principios que yo he estudiado para poder llevar un matrimonio más o menos, ¿sí? Porque matrimonio perfecto no hay. Si alguien me dice que tiene un matrimonio perfecto, le voy a decir que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Pero sí se puede llevar más o menos con la ayuda de Dios. Sí, y les hablo de Efesios 5. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Esposas, sujétense a su marido como al Señor en todo. Y saben lo que me dicen muchos: pero lo estoy haciendo. Y mi pregunta es: si lo están haciendo, entonces ¿por qué estamos aquí? O les hablo de los principios que presenta el curso Amor y Respeto. Ya pasamos por ese curso. Lo hemos pasado 2 veces. Entonces, si ya lo han pasado 2 veces, ya tienen el conocimiento. Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Okay? O les sugiero que lean el libro El Camino del Calvario. Si no lo han leído, se los recomiendo. Y lo agarran y lo leen y... híjole, pues algunas de estas cosas sí las hago, pero hay otras muchas que él no hace, o que ella no hace. Cuando no se trata de él o ella, se trata de mí. ¿Por qué? Porque no retenemos las cosas que debemos retener. Porque las sabemos, pero nada más en el cerebro. Pero no han llegado del cerebro al corazón. Y tiene que llegar al corazón para creerlo y para ponerse en práctica. Entonces Pedro y Pablo, los dos, tenían ese deseo en su corazón de dejar saber a la iglesia todas estas cosas, aunque ellos ya sabían que la iglesia lo sabía. Y de hecho, como dice Pedro aquí, que estaban firmemente afianzados en la verdad que habían recibido. Ahora, en los siguientes versículos, Pablo les va a advertir a los filipenses acerca de un grupo de personas que en un momento dado llegaron a la iglesia a tratar de convencer a los cristianos de que había otras cosas que debían hacer para poder ser salvos, que Cristo no era suficiente para poder ser salvos. Este grupo de personas se llamaban judaizantes, o se les decía judaizantes, porque estaban tratando de convertir a los cristianos del cristianismo a un judaísmo parcial, cuando menos. Sí, estaban tratando de introducir ciertas doctrinas del judaísmo en la iglesia cristiana, pero había una doctrina en particular que siempre estuvieron buscando introducir en la iglesia, y era la doctrina de la circuncisión. Era la doctrina de la circuncisión, la, entre comillas, señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Porque decían, si no se hace la circuncisión no pueden ser salvos. La persona que no se hacía la circuncisión no podía ser parte de Israel.
Por lo tanto, si no se podía ser parte de Israel, no se podía ser salvo, no se era pueblo de Dios. Lo que los judíos por alguna razón, no sé si no leían el Antiguo Testamento, no sé si no leían la historia de Abraham, pero si ustedes leen en el libro de Génesis, ustedes van a ver que Abraham fue justificado por su fe antes de ser circuncidado. Porque si leen en el capítulo 15 de Génesis, van a encontrar un versículo ahí que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Entonces la fe de Abraham lo justificó. Después de que Abraham puso su fe en Dios, si lo vamos por capítulos, 2 capítulos después en el capítulo 17, entonces Dios le dio la circuncisión como una muestra, como un símbolo de que él ya había creído en Dios y había sido justificado. ¿A qué se parece eso? Al bautismo, ¿no es cierto? Somos justificados por la fe, pero luego nos bautizamos como un símbolo de lo que Dios ya ha hecho en nosotros, en nuestros corazones. Pero los judíos no, exigían siempre que todos aquellos que se quisieran convertir al judaísmo tenían que ser circuncidados, y más que eso, empezaron a exigir que los cristianos tenían que ser circuncidados. En Hechos capítulo 15, en los versículos 1 y 2, noten lo que dice ahí. De Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos. ¿Se fijan? Hechos capítulo 15:1, si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Estaban poniendo como requisito para poder ser salvos algo que no tenía nada que ver con el cristianismo, la circuncisión. Como muchos grupos ahora ponen como condición para poder ser salvos el bautismo. Oh no, ya creíste que si no te bautizas entonces todavía no eres salvo, tienes que bautizarte, si no, no puedes tener salvación. Y no solamente te tienes que bautizar en el nombre de Jesús solamente, porque si no te bautizas en el nombre de Jesús solamente, entonces no eres salvo. Y otros grupos, no, te tienes que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque si no te bautizas... Y es un sinnúmero de alegatas y requisitos que Dios no ha puesto sobre las personas que creen. La palabra de Dios dice que el que cree será salvo. La palabra de Dios dice que aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. ¿Debe bautizarse? Sí debe bautizarse, pero no para ser salvo, sino porque es salvo. ¿Verdad? Y todo lo que hacemos, mis hermanos, todo lo que hacemos en la iglesia, no lo hacemos para ser salvos. Lo hacemos porque somos salvos. Y no lo hacemos para poder ser más salvos. No se puede ser más salvos de lo salvo que Jesús nos ha hecho con su cruz, con su sangre. No podemos. O somos salvos o no somos. Pero yo no puedo ser más salvo que ninguno de ustedes. ¿Sí? Y no puedo estar más perdido que ninguno que no crea en Cristo. Todos estamos igual de perdidos o igual de salvos. ¿Sí? Entonces querían hacer que los cristianos se circuncidaran. Pero la palabra de Dios, el Señor Jesucristo vino a abolir todos esos ritos religiosos que tenían los judíos para poder pararse el cuello, por así decirlo, de que eran pueblo de Dios. En Gálatas capítulo 5, en los versículos 6 al 13, noten lo que Pablo escribe. Gálatas 5, 6. Porque en Cristo Jesús, ¿qué dice ahí? Nada valen la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Se fijan? Nada vale la circuncisión ni la incircuncisión. No importa que sean circuncisos o no. Ninguno tiene más favor delante de Dios que el otro. El único que tiene el favor de Dios es aquel que ha puesto su fe en Cristo. En el versículo 7 sigue diciendo, ustedes corrían bien, hablándoles a los Gálatas. ¿Quién les impidió el no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensarán de otro modo, pero el que los perturba, quien quiera que sea, llevará la sentencia. Versículo 11 dice, y yo, hermanos, si aún predicara la circuncisión, ¿por qué habría de padecer todavía persecución? En tal caso se habría quitado el tropiezo de la cruz. Como quisiera yo, noten lo que dice ahí el versículo 12, ¿cómo quisiera yo que se mutilaran quienes los perturban? ¿Saben lo que quiere decir aquí literalmente Pablo? ¿Cómo quisiera yo
que los que les están perturbando con la circuncisión no se quedaran nada más con la circuncisión, sino que se cortaran todo de una vez. Que no se queden a medias. Si la circuncisión los hace más aceptos a Dios, si la circuncisión los hace más salvos, sí, que la sangre de Cristo, entonces no se queden nada más con la circuncisión. Córtenselo todo. Eso es lo que está diciendo. Y a esos que dicen que debemos bautizarnos o debemos bautizarnos en cierto nombre o lo que sea, yo les digo, ¿saben que si el bautismo los hace más santos, si el bautismo los hace más salvos? Díganle al pastor que no los deje salir del agua, que los detenga ahí abajo del agua. ¿No es cierto? Si el ser bautizado los va a hacer más santos, si el ser bautizado los va a hacer más aceptables a Dios, díganle al pastor, cuando me zambute en el agua no me deje salir. No le hace que patee, no le hace no me deje salir. Son ridiculeces, ¿no es cierto? Pero eso es lo que estaban diciéndoles, ¿sí? Eso es lo que estaban diciéndoles. Versículo 13 sigue diciendo, hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar, más bien sírvanse los unos a los otros por amor. Entonces Pablo estaba completamente, rotundamente en contra de los judaizantes que querían hacer que los cristianos se circuncidaran. Sí, de nuevo en Gálatas capítulo 6, en los versículos 12 y 13, noten lo que dice ahí. Todos los que quieren agradar a los demás los obligan a que se circunciden, solamente para no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Porque ni siquiera los mismos que se circuncidan cumplen la ley, aunque quieren que ustedes se circunciden para tener de qué jactarse. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? Miren, los mismos que les están pidiendo que se circunciden no cumplen con la ley. Quebrantan la ley. Esas personas que les están diciendo que si no se bautizan no son salvos, saben que constantemente están peque por el orgullo, por la soberbia de que yo sí me bauticé y me bauticé en esta iglesia y me bauticé en este nombre están llenos de orgullo de lo que ellos hicieron, pero no se trata de lo que ellos hicieron, se trata de lo que Jesús hizo. ¿Y qué es lo que hacen? Siempre están haciendo alarde de cuánta gente se ha convertido a su iglesia, de cuánta gente vino a Cristo por la predicación de ellos, de cuánta gente vino y se bautizó. En la iglesia tenemos tantos bautizados. ¿Saben que hay mucha gente bautizada en la iglesia que fue zambutida en el agua, pero que todavía no ha sido cubierta con la sangre de Cristo? ¿Ok? Y sí, los metieron al agua, pero el agua no sirvió ni siquiera para quitarles la mugre que traían encima. ¿Ok? Y lo único que puede blanquear nuestra alma, lo único que puede quitar todos nuestros pecados, lo único que puede quitar las manchas de la suciedad de nuestra propia maldad, es la sangre de Cristo. Nada más. Y por eso Pablo está tan enojado aquí, les dice, cuídense. Noten lo que dice el versículo 2. No se detienen, tengan cuidado de los perros, cuídense de los malos obreros y de los que mutilan el cuerpo. ¿Se vean cómo les dice? Como que no quería ser amigos Pablo entre los judaizantes, ¿verdad? Como que no le importaba mucho lo que pensaran de él. Cuídense de los perros, le dice. Los perros que quieren hacerlos que se mutilen, cuídense de ellos. No les hagan caso, no les presten atención. No se puede completar en la carne lo que comenzó con el Espíritu. Tiene que ser así como comenzó en el Espíritu, tiene que terminar en el Espíritu. Nada de lo que nosotros hagamos de nuevo nos va a hacer más salvos. Si estamos aquí, porque de alguna manera creemos que el estar aquí nos da mayor favor delante de Dios, estamos aquí por las razones equivocadas. Si leemos la Biblia porque pensamos que leer la Biblia de alguna manera nos va a hacer más aceptos a Dios, la leemos por las razones equivocadas. Si damos ofrendas, si servimos, si hacemos todo lo que hacemos porque de alguna manera queremos ganarnos el favor de Dios, lo estamos haciendo por las razones equivocadas. La única razón por la que hacemos todas esas cosas es porque estamos agradecidos con un Dios perfecto, santo, bueno, lleno de gracia, misericordia y compasión, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y porque yo he creído en Él, ahora tengo vida eterna en Él. Y porque Él pagó por esa vida eterna derramando su sangre en la cruz, estoy tan agradecido con Él
que estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para agradarlo a Él, pero no me hace más salvo. Noten lo que le sigue diciendo en el versículo 3, porque nosotros, los cristianos, nosotros los que hemos creído en Cristo, nosotros los que hemos puesto nuestra fe en Él, somos los que servimos a Dios en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. ¿Saben qué? Yo no estoy confiado en que me voy a ir al cielo porque soy pastor. Es más, Dios sabe qué clase de pastor soy. Y porque Él sabe la clase de pastor que soy, y porque Él sabe que soy pecador, y porque Él sabe que fallo, en realidad a donde me debería de enviar sería al infierno. Por predicar la palabra aun cuando todavía soy pecador. Pero no me voy a ir al infierno por ser lo que soy. Si me voy al infierno va a ser por rechazar a Jesucristo. Y no me voy a ir al cielo por no ser lo que soy. Si me voy al cielo es por lo que Jesucristo es e hizo por mí. Esto no me hace más salvo o más acepto a Dios. Yo ya no tengo que hacer nada para ser acepto a Dios, porque he confiado completamente en Él. Entonces, todo lo que los judíos religiosos dicen que son, gente religiosa, gente que obedece la ley, gente que se bautizó en cierto nombre, gente que se bautizó en cierta iglesia, gente que habla en lenguas, gente que interpreta lenguas, gente que tiene palabras de ciencia, palabras de profecía, gente que practica todas esas personas que tienen todo eso, no son más que ninguno de nosotros que hemos creído en Jesús, que no tenemos nada de eso. Y no confiamos en ninguna de esas cosas, aunque las tuviéramos, aunque tuviéramos esos dones, no confiaríamos en esos dones para decir que somos salvos, porque ninguna de esas cosas nos salvan. Jesús, Él es el único que salva. Y nosotros, los que hemos creído en Cristo y no ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, porque eso es lo que es la carne, nosotros mismos, nosotros somos en realidad aquellos que los de la circuncisión pretendían ser. Noten lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 6 de nuevo. Gálatas 6, versículos 14 y 15. Pero lejos esté de mí jactarme, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Se dieron cuenta de eso? Para el Señor Jesús no importa las cosas religiosas que hagamos. Lo que vale es que seamos una nueva creación en Él. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: es necesario que el hombre nazca de nuevo, si no, no puede ver el reino de los cielos. Si no hemos nacido de nuevo, podemos ser las personas más religiosas del mundo. Y aunque seamos las personas más religiosas del mundo, eso no quiere decir que somos salvos. Hay mucha gente religiosa que cree que es salva y no lo es. Sí, en Deuteronomio capítulo 10, los versículos 16 y 17, desde el Antiguo Testamento, noten lo que dice ahí. Así que circunciden el prepucio de su corazón y no sigan siendo obstinados, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, es Dios grande, poderoso y temible, que no hace aceptación de personas, ni acepta sobornos. ¿Saben lo que la gente religiosa quiere hacer con todos sus actos religiosos? Sobornar a Dios. De eso es de lo que se trata. Quieren sobornar a Dios. Señor, yo te doy, pero si haces esto. Es como que le queremos dar mordida a Dios, como cuando le damos, bueno, yo nunca lo he hecho, pero cuando se le quiere dar mordida a los policías. ¿Sí? ¿Sí? Nos paran. ¿Sabe lo que hizo? No, pues no. Pues yo tampoco, pero creo que se pasó un alto. Y lo voy a tener que llevar a la comandancia. Ay, no me lleve, mire, no tengo tiempo. ¿Qué tal si le doy una feriecita para aquí para que me deje libre? Cuando hacemos las cosas religiosas, cuando hacemos nuestros actos religiosos por ganarnos el favor de Dios, estamos tratando de sobornar a Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Lo estamos tratando de sobornar. Estamos tratando de decirle: ok, Señor, mira, ya sé que la regué, pero no te enojes, mira, ahí te va por abajo del agua. Voy a empezar a servir en el ministerio de niños. 6 meses, ¿qué te parece? ¿Nos lo echamos? Y así tú no te preocupas por mí, yo no me preocupo por ti. ¿Sí? O ¿sabes qué, Señor? Volví a caer en la borrachera. ¿Sabes qué, Señor? Mira,
¿Qué tal? ¿Qué tal si me abstengo durante 6 meses? ¿Ok? Voy a la iglesia cada domingo. ¿Ok? Es más, ayudo a poner sillas. ¿Ok? Y ayudo a quitarlas. Y a ver qué más hago ahí. Ya estando ahí, a ver qué más hago. Señor, no. ¿Saben qué? La regamos. Digámosle a Dios, Señor, soy débil. Tú sabes que soy débil. Tú sabes que la carne me vence. Señor, perdóname. Otra vez, perdóname. De nuevo, dame de tu gracia, dame de tu misericordia, dame de tu perdón. Pero no tratemos de sobornar a Dios con actos religiosos. Pablo les dice a los romanos en Romanos 2:29, el verdadero judío lo es en su interior. Y la circuncisión no es la literal, sino la espiritual, la del corazón. El que es judío de esta manera es aprobado, no por los hombres, sino por Dios. El que verdaderamente es judío lo va a hacer de corazón, lo va a hacer por dentro, no lo va a hacer por fuera. No va a ser por los vestidos que trae, no va a ser por la circuncisión que se hizo. El que es verdaderamente cristiano va a ser cristiano por dentro. ¿Sí? No va a ser cristiano nada más por fuera, mostrando la fachada de cristiano nada más. ¿Sí? Va a ser cristiano por dentro y ese cristianismo va a emanar de su vida, pero va a ser algo natural, no va a ser algo forzado. ¿Sí? Y el cristiano verdadero, les digo algo, les digo un secreto y no se asustan, los cristianos verdaderos la regamos. ¿Cierto o no es cierto? La regamos. No le escondamos de Dios entonces, confesemos delante de Dios los débiles que somos. Y entonces circuncidemos nuestro corazón. Eso es lo que debemos circuncidar, eso es lo que la circuncisión significaba, el arrancarse el pecado del corazón y echarlo a un lado. Así como nosotros echamos a un lado las obras de la carne. Noten lo que les dice Pablo a los colosenses en Colosenses 2, los versículos 8 al 11. Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas, que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Que nadie los engañe. Que nadie les diga cosas que los puedan llevarlos a apartarse de Cristo. Esas cosas que son tradiciones humanas, son principios que se dieron en este mundo, pero no van de acuerdo con Cristo. Noten lo que sigue diciendo en el versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. En Él recibimos toda la plenitud de Dios. En Él recibimos toda la gloria. El Dios omnipotente está dentro de nosotros por Cristo. Versículo 11 sigue diciendo, en Él ustedes fueron también circuncidados. Pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste, noten, en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. El Señor nos despojó de la naturaleza pecaminosa. Nos dio un espíritu nuevo, nos dio un corazón nuevo. Pecamos, pero ahora sabemos cuando estamos pecando y nos sentimos dolor por el pecado. No lo disfrutamos como lo disfrutábamos antes. Sentimos que la hemos regado otra vez y nos damos cuenta de lo misericordioso que es Dios porque pecamos contra Él una vez más y no nos partió un rayo como debería de partirnos. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado de no ser engañados por estas cosas. Tenemos que tener cuidado de no ser engañados por estas clases de personas. Y luego noten lo que dice el versículo 4. Aunque también yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Okay, entonces Pablo aquí está diciendo, miren, ellos piensan que pueden confiar en la carne, pero les digo algo, si hay alguien que pueda confiar en la carne, que debería poder confiar en la carne, soy yo. ¿Por qué Pablo? Y aquí es donde está el currículum de Pablo, noten. Fue circuncidado al 8º día, exactamente como Dios lo dijo. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Él sabía que era parte de la tribu original de Benjamín que venía desde Jacob, desde Israel. Soy hebreo de hebreos.
En cuanto a la ley, fariseo, una de las sectas más estrictas del judaísmo. Fariseo quiere decir separado. Estaban completamente separados. Inclusive había fariseos que siempre andaban con la cabeza agachada por si acaso pasaba algo enfrente de ellos que no debían ver, no tener que verlo. Por eso había muchos fariseos con unos chichones bien grandes en la cabeza. Porque caminaban con la cabeza agachada y cada rato se andaban golpeando contra la pared. Así, hasta ese extremo llegaban. Noten el versículo 6, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley. Noten esa última palabra, irreprensible. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, nadie me puede acusar a mí de no siempre haber cumplido con toda la ley. Así es que si alguien debería confiarse en la carne, ¿saben quién es? Aquí mírenme a mí. Yo debería hacerlo, porque todo eso es lo que soy. Pero, versículo 7, pero todo lo que para mí era ganancia, lo estimo como pérdida, noten, por amor de Cristo. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Pablo ahí? Todo lo que para mí era ganancia, todo eso, todo ese currículum, toda esa experiencia, toda esa justicia que yo tenía como ganancia, que yo pensaba que me iba a llevar al cielo, todo eso para mí es una pérdida por amor de Cristo. Versículo 8, y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. La palabra griega que se traduce ahí basura es skubalon. Skubalon, que quiere decir desecho, lo que se quitaría de la mesa y se les echaría a los perros. Para que se lo comieran, desperdicio, todo eso, toda esa justicia, todo eso que yo podía ganar en la ley, lo considero basura. Es más, hay quienes lo traducen como estiércol, como heces, como desecho humano, ¿sí? Toda esa justicia, imagínense ustedes, toda esa justicia la considera basura para ganar a Cristo. Versículo 9, y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia, que Pablo estaba confiado en que la tenía, que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo. A fin, dice el versículo 10, de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar en sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Noten hasta dónde llegaba el deseo de Pablo de ser igual que Cristo, de ser igual a Él, aún hasta ¿qué? Hasta en su muerte. Hasta ahí llegaba la confianza de Pablo en el Señor, que podía decir, yo quiero ser igual que Él, quiero padecer como Él, si tengo que, yo quiero morir como Él. Eso es lo que desea Pablo, es lo que desea el corazón de Pablo. Muy lejos de lo que desea el cristianismo de Occidente en nuestros días, ¿no es cierto? El cristianismo en Occidente en nuestros días no quiere sufrir, no quiere pasar por enfermedades, no quiere pasar por carencias, no quiere pasar por pobreza, no quiere pasar por muerte, no quiere pasar por persecución, no quiere pasar por tribulación. El cristianismo de Occidente no quiere pasar por nada que haga incómoda la carne. No sé si escucharon el testimonio de Daniel Messiah de la semana pasada en el servicio de inglés. Estoy tratando de invitarlo para que venga y nos dé una presentación en español aquí. Pero él habló acerca de cómo él, siendo musulmán, se convirtió al cristianismo. Y en cuanto se convirtió al cristianismo, hubo algo en él que lo hacía tener que compartir el evangelio con todo mundo. Y decía que se subía a los camiones en Egipto. No se vino a Estados Unidos a hacerlo. En Egipto, que es un país musulmán, se subía con una caja de Biblias y empezaba a darles a cada uno de los pasajeros del camión una caja de Biblias. ¿Saben lo que eso les puede ganar en Egipto? Que los maten. Lo metieron a la cárcel. ¿Sí? Lo pusieron en un lugar solitario. Dice, lo único que tenía era mi excusado. ¿Saben lo que era su excusado? Una lata. Que lo dejaban ir a sacarla, limpiarla una vez al día y luego volver a su celda. Y dice que él no tuvo ni siquiera que ir a tratar de hablar con los prisioneros que estaban en la cárcel. Los prisioneros venían a él porque decían, si este camarada lo tienen donde lo tienen, ha de haber hecho algo, qué bárbaro.
Y venían a él y les hablaba de Cristo. Les hablaba de Cristo. ¿Y saben qué pregunta se hizo? ¿Por qué nosotros aquí en Estados Unidos, que tenemos la libertad para hacerlo, que tenemos todo lo necesario para hacerlo, por qué nosotros no hablamos de Cristo si no tenemos nada que arriesgar más que un grito aquí, un grito allá? ¿Por qué? Pablo aquí todo lo consideraba como basura con tal de conocer, dice ahí, el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Podríamos nosotros decir, yo quiero llegar a ser semejante a Cristo en su muerte? Todos queremos conocer el poder de su resurrección, amén. Cuando hablamos de a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección, se oyen rotundos amenes, ¿verdad? Porque queremos vencer a la muerte por medio de la resurrección. Pero luego cuando dice para llegar a ser semejante a Él en su muerte, como que todo se... No digan nada, cállense. Ahí no digan ningún amén. Pero saben que a eso somos llamados, Noten, en Romanos capítulo 8, versículo 17, Pablo escribe y dice, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y luego hay una condición ahí, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a padecer, mis hermanos, lo que estamos pasando ahorita, estamos padeciéndolo espero, por Cristo. Y vamos a padecer como Él padeció, pero también vamos a ser glorificados como Él. Terminando aquí en Primera de Pedro capítulo 2, los versículos 19 al 24, mientras el grupo de alabanza pasa al frente. Noten lo que dice Pedro ahí. El soportar sufrimientos injustos es digno de elogio, si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Porque, ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Y ustedes, dice el versículo 21, noten, y ustedes fueron llamados para esto. Porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando sufría no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Y Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, hablando de la cruz, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. ¿Se fijan? Si Jesucristo no hubiera muerto, nosotros no hubiéramos sido sanados. Si no hubiera sido herido, nosotros no hubiéramos sido sanados por lo que el pecado nos ha hecho. Fue por su muerte. Y saben que nosotros debemos, como Pablo, decir, yo quiero que haya muerte en mí para que haya vida en los demás. Comenzando en nuestra casa, siguiendo con nuestra iglesia y luego nuestro trabajo o escuela y así sucesivamente. Que haya muerte en mí como lo hubo en Cristo para que haya vida en los demás. A eso hemos sido llamados por Dios. Eso es parte del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús que vamos a ver la semana entrante. Así es que encomendémonos al Señor. Que no se nos olvide lo que estamos recibiendo de parte de Él por medio de su palabra. Y sepamos que cuando estamos sufriendo por causa del Evangelio y por causa de Cristo, estamos en muy, muy buena compañía. Y todo lo que pudiéramos considerar ganancia aquí en la tierra, en realidad comparado con lo que Dios tiene para nosotros en el cielo, es basura. Es basura. Así es que no nos aferremos a ello con tanta pasión. A veces nos aferramos a esas cosas con más pasión de la que nos aferramos a Dios. ¿No es cierto? Aferrémonos a Cristo. Aferrémonos a Él. Porque Él es el único que nos puede salvar. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estudiarla juntos. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que nos lleva siempre a toda verdad. Hoy, Señor, queremos encomendarnos a tu mano de gracia. Pedirte, Señor, que nos sigas enseñando,
que sigas repitiendo las cosas que tienes que repetir, porque sabemos que para ti no es difícil y sabemos que a nosotros nos sirve de mucho. Así es que, Señor, gracias por hablar a nuestros corazones. Ahora, Señor, al prepararnos para salir de este lugar, ayúdanos, oh Dios, a poner en práctica lo que hemos escuchado y a poner toda nuestra confianza en ti, no en nosotros mismos, Señor. Que como Pablo, aunque tuviéramos de qué confiarnos en la carne, hagamos todas las obras de la carne a un lado y confiemos única y exclusivamente en lo que tu Hijo Jesús ha hecho por nosotros. Y así como tienen los ojos cerrados y los rostros inclinados, si hubiera alguien entre nosotros hoy que necesita tomar esa decisión, que necesita hacer eso, que necesita confesarse delante de Dios y decir: Señor, perdóname, Señor, recíbeme, te reconozco como Señor y Salvador. Estoy cansado de mi pecado, o cansada de mi pecado. Estoy cansado o cansada de estar confiando en las obras de la carne para de alguna manera llegar al cielo. Señor, quiero poner toda mi confianza en Cristo. Recíbeme hoy. Hágalo ahorita mismo. Nada más confiésese delante de Él. Pida perdón por sus pecados. Vuelva a poner su fe en Él y Él le recibirá. Padre Santo, tú ves a cada uno de las personas que están aquí. Tú los conoces más de lo que ellos se conocen a sí mismos. Oh Dios, recibe, salva, sana, limpia, perdona. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.